Bien, hemos visto en el capítulo de las estratigrafías cómo podemos ir creando estos vistas solidificadas, digamos, de nuestras mallas fotogramétricas, pero los hemos visto de una forma bastante sencilla para las típicas unidades estratigráficas que tienen una tendencia a estar apiladas de forma, digamos, horizontal, es decir, que cada una de ellas es bastante horizontal. Pero, como bien nos indica una compañera, pues, ¿qué sucede cuando tenemos una estratigrafía pues, de este tipo, ¿no? En el que, en este caso, bueno, pues tenemos básicamente lo que es un silo de almacenamiento, en el que, como veis, bueno, vamos a ir ocultando las unidades, pues se ha ido excavando y ahí lo que son las unidades estratigráficas son precisamente pues los distintos niveles en los que se ha ido excavando pues este agujero, ¿no? Que como veis, bueno, pues además tiene un ensanchamiento hacia el fondo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto nos complicaría un poquito la situación y desde luego el ir haciendo los cortes, la extrusión y utilizando el SINGRAP, pues sería bastante complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cada una de estas situaciones las tenemos que analizar y pensar un poco en lo que queremos mostrar, ¿no? La base que necesitamos es que, bueno, voy a ocultar las más bajas y dejar solamente las dos primeras, es decir, el la superficie de la unidad estratigráfica 2, o sea, de la que está inferior, digamos que es la base de, el material que se ha extraído al excavar la unidad estratigráfica. Entonces, pues de esa manera podemos ir creando, digamos, estos modelos solidificados, combinándolos después con un corte que haremos mediante boolean. Vamos a ir poco a poco. Bien, vamos a tomar como referencia, vamos a mostrar de nuevo todas las unidades. Eso es, y vamos a crear un cubo que nos va a hacer un poquito de cajón. Esto es como si fuese la cuadrícula de nuestra excavación. Lo podemos hacer, luego veremos, con un cilindro, por ejemplo, si queremos que la excavación sea cilíndrica. Vamos a poner la vista de wireframe para verlo mejor. Y vamos a hacer un cubo que más o menos, bueno, pues nos englobaría de esta manera pues lo que queremos, ¿no? Podemos elegir también, pues bueno, la orientación, por ejemplo, en lugar de así, como tenemos aquí los jalones, pues por ejemplo rotarlos un poquito para ajustarlo pues a lo que fuese nuestra cuadrícula de la excavación, ¿no? Bien, es interesante comprobar que todas las unidades, vamos a ir ocultándolas y mostrándolas de uno en uno, pues se vean cortadas por este cubo, ¿verdad? Veis aquí la primera, la segunda, bien, aquí por ejemplo se nos escaparía un poquito, pues vamos a reducir, por ejemplo, o rotar este cubo y a moverlo un poquito en este sentido, ¿vale? Comprobamos de nuevo la primera, vemos que se corta perfectamente, la segunda también, ¿vale? Vamos con la tercera, también queda perfectamente cortada por todos los lados del cubo, la siguiente y la última, pues también completamente bien. Y vemos un poco que toda la geometría del interior del agujero queda, digamos, inserta dentro del cubo. En todas las eh, unidades, pues sucede lo mismo. Bien, pues a continuación vamos a hacer una operación que puede pareceros un poquito complicada, pero que no lo es tanto. Vamos a ir ocultando, vamos a dejar solamente las dos primeras. Bien, decimos que la superficie de la primera, digamos, perdón, la superficie de la segunda es la base de lo excavado en la primera unidad estratigráfica. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos esta segunda unidad, lo veis aquí, y vamos a crear un duplicado con mayúsculas D. Enter, y tenemos ya dos copias de la misma. Bien, vamos a ocultar una de ellas, que es la que nos va a servir de base para la siguiente, y nos quedamos con la copia y con la primera. Bien, esta copia le vamos a crear un material que nos va a hacer de material del corte, es decir, para diferenciar claramente lo que son las superficies fotogramétricas, o sea, con textura fotogramétrica de los cortes que estamos creando por recreación, le vamos a dar un material diferente. Le vamos a quitar este y vamos a añadir uno nuevo que le vamos a llamar, pues por ejemplo, corte 1, vamos a llamarlo corte 1, y le vamos a crear un material liso y muy sencillito, pues por ejemplo tirando a marrón, pues un poco clarito, pues por ejemplo así.
Bien, ya veis que vamos a ocultar el cubo y vamos a ocultar lo que tenemos es una copia de la unidad estratigráfica 2, por así decir, pero con un material liso. Bien, volvemos a mostrar ahora y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir esta copia que hemos hecho, seleccionamos también la primera y con control J las unimos. Bien, entramos en el modo edición y vemos que ahora mismo tenemos un solo objeto, ¿verdad? Bien, y a continuación a este objeto le vamos a poner un modificador boolean, ¿vale?, de tipo intersect con respecto al cubo. Bien, y vemos lo que sucede. Nos hace el corte que comprende la intersección con el cubo de este nuevo objeto, que digamos es la unión de las dos cosas, de las dos superficies, ¿vale? Y nos crea todas estas caras. Recordar, esta geometría nunca es definitiva. Si entramos en modo de edición podemos ver todavía la geometría original hasta el momento en el que hagamos apply. Si hacemos apply, vemos que ya tenemos un solo objeto. ¿Qué podemos hacer ahora? Bien, nos interesa que este material del corte esté también en estas caras laterales, con lo cual lo podemos hacer sencillamente con Alt-A, deseleccionamos todo, venimos a los materiales, veis que tenemos los dos materiales, digamos el original más el artificial, digamos, que hemos creado para el corte, seleccionamos el de corte 1, seleccionamos todas esas caras, con control más añadimos todas las caras laterales y asignamos el corte 1. Bien, con esto ya tendríamos solidificada la primera unidad estratigráfica. Bien, vamos a hacer lo mismo con las siguientes. Vamos a hacerlo con esta en relación a esta. Con lo cual, de nuevo, esta inferior tenemos que crear el duplicado que nos va a hacer de fondo de la superior, ¿no? Mayúsculas D. Y vamos a ocultar, para no equivocarnos, uno de ellos. Bien, nos quedamos con este. Le vamos a añadir ahora le vamos a quitar este material y le vamos a añadir uno nuevo, que va a ser como el anterior, corte 1. Creamos copia aquí, pero le vamos a llamar corte 2, por ejemplo. Y lo vamos a poner pues un poquito más oscuro. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, seleccionamos los dos, control J, los unimos, bien, y le añadimos el modificador de tipo boolean, tipo intersect y relacionado con el cubo. De nuevo nos hace este corte que ya nos solidifica toda la unidad estratigráfica, aplicamos y repetimos la operación de antes pues para dar ese mismo color a estas caras laterales, ¿verdad? Es decir, básicamente entramos en el modo de edición, deseleccionamos todo, con corte 2 aquí seleccionado, select, control más para seleccionar todas estas caras laterales y asignamos. Bien, ya tenemos la segunda unidad perfectamente solidificada. Vamos con la siguiente, que va a ser la unión de estas dos, y efectivamente, como sabemos, bien, esta es la inferior, ¿no? Vamos a ver que no mostremos demasiado, ¿vale? Correcto, bien, tenemos que ir haciendo esta misma operación con las otras unidades. Por lo tanto, bien, seleccionamos la inferior, creamos un duplicado con mayúsculas D, lo ocultamos, por cierto, quitamos el material y le añadimos un nuevo material que se va a llamar, bueno, vamos a hacerle copia de este, pero le vamos a hacer una copia que sea corte 3. Y lo ponemos pues un poco más oscuro todavía. ¿De acuerdo? Unimos las dos capas, los dos modelos, y le introducimos otro modificador que sea el boolean, el mismo que antes, intersect con relación al cubo. Bien, de nuevo nos ha creado ya la capa solidificada y aplicamos la geometría para que se convierta la geometría en definitiva, y de nuevo pues volvemos a hacer la operación para que este corte 3 no esté solamente en esta geometría, sino control más, asignamos, con lo cual ya tenemos una más. Bien, podemos ir mostrando las anteriores, vemos la primera, vemos la segunda y vemos la tercera, y ya solo nos quedaría esta cuarta, que tenemos que darle, bueno,
no, tenemos aquí una intermedia que de alguna manera, vale, la tengo desordenada, pero que la vamos a crear también. Vamos a ocultar estas y esta. Se me ha desordenado un poquito, pero bueno, el procedimiento es el mismo. Seleccionamos esta, le quitamos el material, añadimos un material nuevo que vamos a hacerle el corte 4, copiando del corte 3 al 4. Y simplemente el corte 4 va a ser igual, pero todavía un poquito más oscuro, ¿de acuerdo? Y juntamos las dos capas. Bien, creo que no he realizado el duplicado, con lo cual luego me voy a quedar sin la última. Vamos a deshacer. Vamos a ver. Hasta aquí. Vale, de acuerdo. Tenía que haber creado mayúsculas D, este duplicado, que ocultamos, y me quedo con esta. Y ahora sí, vuelvo a realizar otra vez la operación del material, quitándole este, añadiéndole una copia de... bueno, ya lo tengo creado, con lo cual le puedo añadir directamente el corte 5. Selecciono los dos con control J para unirlos, ¿vale? Añado el modificador, boolean, intersect, y con respecto al cubo, ¿vale? Ya tenemos una unidad más, y aplicamos, y de nuevo, pues hacemos la operación de los materiales, seleccionamos aquí y asignamos. Bien, con lo cual, bueno, aunque los tengamos desordenados, deberíamos tener ya la primera unidad, la segunda unidad, esa tercera que me había dejado, la cuarta. Bien, de alguna manera en algún momento me he equivocado y he juntado dos que no debía, pero bueno, viene a ser esta misma dinámica, ¿no? Y nos quedaría simplemente la última. Vamos a ocultar la que tengo equivocada aquí, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos esto de esta manera, ¿vale? Y en la última tenemos que hacer algo ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque no tenemos una superficie inferior con la que unirlo, pero lo que sí podemos es crearla. Es decir, sencillamente lo siguiente, vamos a mostrar el cubo y vamos a hacer que haya una cara inferior. ¿Cómo lo hacemos? Pues de esta manera, add mesh plane, y vamos a bajarla, ¿vale? A este plano le vamos a añadir un material que vamos a hacerlo pues a partir de este corte 5, pues vamos a crear una copia que sea el corte 6, que no lo tengo perfectamente ordenado, pero veis un poquito cuál es la idea. Lo podemos poner completamente negro, por ejemplo, ¿vale? Y a continuación lo vamos a juntar el plano con la unidad estratigráfica inmediatamente superior, que en este caso sería la que está más abajo, con control J, ¿vale? Y ahora añadiremos el modificador boolean de tipo intersect con respecto al cubo, y veis que me crea, vamos a ocultar el cubo, y veis que me crea, bueno, y ocultamos las demás unidades estratigráficas, y veis que me crea lo que queríamos, es decir, la unidad estratigráfica base, ¿no? Aplicamos y volvemos a hacer otra vez la misma operación con los materiales, es decir, seleccionar el material corte 6 en este caso, control más para coger todas las caras laterales y asignarlo. Bien, y de esta manera ya tenemos todas las unidades perfectamente solidificadas. Bien, veis que en este caso, pues este material que tengo aquí, el corte 5, pues quizás lo tendría que poner un poquito más claro para diferenciarlo del corte 6. Pero bueno, esto lo podéis ir ya ajustando a posteriori. Bien, con esto ya tendríamos una primera operación, digamos, esa solidificación de todas las unidades. Lo que ahora podemos hacer es lo siguiente. Cogemos, creamos aquí una nueva colección y la vamos a llamar, por ejemplo, sección. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos aquí todos los originales, Select Objects, ¿vale? Creamos un duplicado, mayúsculas D, y todos estos duplicados con M los vamos a mover a sección. Bien, ya veis aquí que tenemos los originales, los vamos a ocultar, y tenemos sección, tenemos una copia de ellos.
Bien, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, pues tan sencillo como esto. Por ejemplo, añadimos un cubo, Mesh Cube, ¿vale? Lo vamos a ajustar, vamos a activar la vista así. Y vamos a hacer la sección por donde queramos. Por ejemplo, vamos a ver, por aquí, para que nos capte aquí el centro del agujero, por ejemplo, ¿no? Incluso podemos, bueno, pues rotarlo, bueno, pues ya como queramos, ¿bien? El cubo, lógicamente, tiene que coger toda la geometría de todas las unidades estratigráficas y vamos a empezar, por ejemplo, por la más inferior, que sería esta, y vamos a añadirle un boolean de tipo intersect con relación a este nuevo cubo, el cubo 0,1, ¿vale? Y vemos, vamos a ocultar las otras, y vamos a ocultar el cubo, y vemos que efectivamente nos hace este corte que queríamos. Bien, como sabemos, esta geometría no es definitiva, ¿vale? La podemos convertir en definitiva con apply. ¿Por qué lo necesitamos? Porque esta cara de aquí, tan compleja que nos ha creado, necesitamos que tenga el color del corte, con lo cual la asignamos, ¿vale? Ya tenemos la cara, digamos, la unidad más inferior cortada. Bien, ahora podemos hacer una operación que nos puede agilizar bastante, que es lo siguiente. Si seleccionamos todas las unidades y bien, tenía que haberlo hecho antes. Voy a deshacer Undo History. Antes de aplicar el modificador, aquí, podemos hacer lo siguiente. Vais a verlo. Ahora tengo el modificador, como veis en este objeto, lo tengo sin aplicar. Bien, puedo mostrar las otras unidades y seleccionarlas, teniendo como activa aquella en la que ya tengo el modificador. Bueno, pues puedo hacer lo siguiente: Object, Make Links y Modifiers. ¿Qué es lo que nos ha hecho? Copiarnos el modificador del activo, el que teníamos puesto, en los otros. Ahorramos bastante tiempo. Pero ahora tenemos que hacer otra vez lo mismo que antes. Es decir, en este, aplicar, entrar en modo edición, seleccionar la cara y asignarle el material del corte. Seleccionamos este y lo mismo. Tenemos que aplicar el modificador, entrar en modo edición, seleccionar esta cara y aplicar el material del corte. Así. Siguiente, exactamente lo mismo. Aplico el modificador, selecciono esta cara y aplico el material del corte. Y en el primero, pues exactamente lo mismo. Aplico el modificador, entro en modo de edición y aplico a esta cara el material del corte. Así. Bien, con lo cual, pues ya tenemos una sección estratigráfica, es decir, si mostramos los originales y ocultamos estos, pues podemos tener una presentación pues interesante. Por ejemplo, podemos ir haciendo capturas de cada una de las unidades, simplemente ocultando las anteriores, como veis, y lo mismo podemos hacer ocultando estas y con las seccionadas, digamos, con las cortadas. En este caso, pues lo que nos interesará será que se vea perfectamente pues el perfil de esta sección. Bien, esta misma operación la podemos realizar si en lugar de un cubo utilizamos un cilindro. Vais a ver que tengo aquí hecho un ejemplo, ¿vale? Y en lugar de, digamos, hacer los cortes de las unidades en forma de cubo, pues lo he hecho en forma de cilindro. En este caso, pues tendríamos aquí los recortados, solidificados, bueno, por ir de abajo arriba. Esto ya sería con la sección, ¿vale? Si ocultamos la sección, simplemente los recortados, pero veis que está, en lugar de un cubo, he realizado la solidificación con un cilindro, de tal manera que me queda de esta manera, y que si vamos ocultando por capas, pues vamos viendo las capas siguientes, ¿no? ¿Vale? De la misma manera, bueno, pues todo parte de los mismos originales que teníamos en el otro ejemplo, ¿no? ¿Vale? Que son estos, ¿bien? Pero son las formas más adecuadas de presentarla. También podemos, por ejemplo, crear una copia, por ejemplo, aquí, de todos estos recortados, solidificados, y hacer lo siguiente. Vamos a mostrarlos todos de esta manera. Vamos a seleccionarlos, Select Objects,
¿vale? Vamos a crear una nueva colección, pero la vamos a poner en Scene Collection, aquí, y la vamos a llamar, por ejemplo, despliegue, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer, claro, aquí están todas las unidades con su cota en el eje Z, es decir, vertical, perfectamente puesta, pero podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos todos estos, Select Objects, creamos una copia, mayúsculas D, los movemos a despliegue, vamos a ocultar estos, ¿vale? Y ahora pues podemos, por ejemplo, hacer el típico despliegue, ampliando, digamos, las distancias para que se vayan viendo todas las unidades. Que esto, pues bueno, no está, ya con esto perdemos la georreferenciación en el eje vertical, pero nos permite mostrar en conjunto pues todas las unidades estratigráficas, esta quizás un poco más arriba, ¿vale? Para hacernos una idea mejor de cómo sería este agujero, digamos, ¿no? Bien, en general, bueno, pues como veis, cualquier cosa es posible y bueno, hay que planificarla y plantearla desde el principio y conocer las herramientas, los modificadores y las herramientas de edición y de uso de los materiales que nos van a permitir darle a nuestra estratigrafía pues un aspecto pues claramente diferente, ¿no? Y combinar, bueno, pues distintas formas de mostrar los mismos modelos. Es decir, si queremos crear un corte, pues posiblemente este corte es mucho más preciso que casi cualquiera que podamos hacer a partir del dibujo manual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las posibilidades de esto pues son, como veis,